Iniciamos entonces con el recorrido internacional de las noticias. Alejandra Martínez, por favor, adelante. Gracias, William. Para mí es un gusto acompañarlos a esta hora y presentarles este orden informativo, así que iniciamos. La clara victoria del no en el referéndum del domingo. El ministro de Finanzas griego renunció esta mañana en lo que parece ser una concesión del primer ministro Alexis Tsipras a los acreedores internacionales de Atenas. En medio de especulaciones sobre el futuro de Grecia en el euro, un anuncio sorpresivo. El ministro de Economía de ese país dimitió este lunes. Yanis Varoufakis dio un paso al costado horas después de que los griegos apoyaran masivamente el no en un referéndum sobre las medidas de austeridad propuestas por los acreedores de Atenas a cambio de nueva ayuda financiera. La dimisión puede ser interpretada como una concesión del primer ministro heleno, Alexis Tsipras, para facilitar las negociaciones en las semanas por venir. El exministro había chocado muchas veces con los acreedores en los últimos meses. Poco después del anuncio de los resultados del referéndum, escribió Varoufakis en su blog, se me informó que algunos miembros del Eurogrupo y sus socios deseaban mi ausencia de las reuniones, una idea que el primer ministro juzgó potencialmente útil para obtener un acuerdo, publicó. Los líderes europeos analizan este lunes las consecuencias del rotundo no de los griegos. El país se encuentra al borde del colapso financiero. Si no recibe apoyo de las instituciones europeas, podría verse forzado a recurrir a los pagarés o volver al dracma como moneda nacional para que su economía siga funcionando. Con la banca casi sin liquidez, la vida se hará más y más difícil para las empresas helenas y para los ciudadanos. La larga negociación entre Irán y las grandes potencias por el programa nuclear iraní entró hoy en su fase final en una apretada carrera para resolver las divergencias que impiden un acuerdo y un día antes de la fecha límite. Comienza una carrera contrarreloj en Viena. Irán y las grandes potencias buscan un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán un día antes de la fecha límite del 7 de julio. De regreso en Viena, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China y Alemania buscan garantizar el carácter pacífico del programa nuclear iraní que Teherán asegura tiene propósito civil y no militar. A cambio, Irán pide la retirada veloz de las sanciones internacionales que ahogan su economía. Hay pocos puntos bloqueando aún el acuerdo. Cuánto durará, cómo serán las inspecciones internacionales y el ritmo en el que se levantarán las sanciones. De momento, las partes advierten que el acuerdo aún no está garantizado. Al menos 8 personas murieron cuando un avión militar iraquí lanzó por accidente en un barrio de Bagdad una bomba que había quedado atascada durante una misión. Un avión del ejército iraquí bombardeó por error Bagdad dejando 8 muertos. Las autoridades aseguran que se trató de un problema técnico. El piloto del avión trató hasta en 6 ocasiones de lanzar una bomba durante una misión en la provincia de Al-Anbar, controlada en gran parte por el grupo yihadista Estado Islámico. La bomba se atascó y finalmente se desenganchó durante la vuelta a la base militar, cayendo sobre 3 viviendas. 17 personas resultaron heridas. Fue un ataque aéreo, no sé si fue un error o lo hicieron a propósito, eso solo Dios lo sabe. No hubo víctimas en mi familia, pero nuestra casa está destruida y cerca de 10 vecinos murieron. El gobernador de la provincia de Bagdad solicitó al ejército del aire que traslade la base de Rasid a una zona deshabitada. Irak recibió 25 aviones Sukhoi Su-25 de Rusia e Irán el pasado año, con el objetivo de impulsar sus fuerzas de combate contra el grupo Estado Islámico. Aunque los Su-25 son aeronaves robustas diseñadas para misiones de ataque, la flota de Irak es antigua y ha sido muy utilizada en la batalla contra los yihadistas. Estados Unidos acordó la venta de 36 F-16 a Irak que aún no han sido entregados. Fuentes de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria anunciaron que al menos 44 personas murieron y otras 47 resultaron heridas en 2 explosiones que sacudieron la ciudad nigeriana de Jos, ubicada al centro del país. En un principio, el número de víctimas se sitúa en 17 por los informes proporcionados por un hospital de la ciudad, pero las autoridades elevaron el número final después de realizar un recuento más exhaustivo entre los fallecidos. La primera explosión ocurrió cerca de un centro comercial y causó la muerte de 5 personas. Tan solo 4 minutos después, otra bomba fue detonada en las inmediaciones de una mezquita, repleta de fieles que realizaban las oraciones de la noche, donde al menos 12 personas murieron y otras resultaron heridas. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de estos ataques, pero todas las sospechas apuntan al grupo terrorista Boko Haram, que en la última semana ha protagonizado una oleada de atentados en la que han muerto más de 200 personas.
Y estas son las imágenes del Papa Francisco, quien se encuentra en Ecuador como parte de su agenda por Suramérica. Hace unos minutos, desde el Parque de los Emanes, en Guayaquil, Ecuador, el Papa Francisco ofreció una misa multitudinaria y realizó un llamado a brindar más ayuda y servicios sociales a la familia afectada por la falta de amor, de trabajo, enfermedades y problemas. Más de 600.000 personas escucharon sus palabras bajo un sol abrasador. El gobierno de Colombia está dispuesto a pactar una tregua bilateral con las FARC antes de finalizar los diálogos de paz con esta guerrilla. Esto fue anunciado por su jefe negociador, pese a que las pláticas pasan por su peor momento. Estamos dispuestos a un cese del fuego serio, bilateral, definitivo, aún antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando tengamos las garantías, la asunción de las responsabilidades en materia de justicia y elementos de verificación nacional e internacional. Hasta ahora el gobierno de Santos se había opuesto a una tregua bilateral por considerar que la guerrilla podría aprovecharla para fortalecerse, aunque De la Calle admite que las negociaciones están en su peor momento. El riesgo de que esto finalice es real. Yo sí quiero decirle a las FARC con toda seriedad, esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos. En el último mes han crecido las acciones armadas de las FARC y según De la Calle la paciencia de los colombianos se agota. El Dalai Lama se encuentra en California, Estados Unidos, para celebrar su 80 cumpleaños en una cumbre mundial de la compasión a la que acudieron miles de simpatizantes, 2 semanas después de una primera serie de celebraciones en la India. El jefe espiritual de los tibetanos en el exilio pronunció un discurso durante unas 18.000 personas sobre el despertar de la compasión y el poder transformador de la creatividad y el arte en Anaheim, al sur de Los Ángeles, California. En los deportes, Estados Unidos le arrebató a Japón la Copa del Mundo de fútbol femenino en una final que las norteamericanas definieron en los primeros 16 minutos. La hinchada estadounidense está de celebración. Su equipo se hizo este domingo con la victoria en el Mundial de Fútbol Femenino. Con 3 goles de la capitana Carly Lloyd, Estados Unidos se impuso a Japón por 5-2 y conquistó el campeonato disputado en Canadá. El partido se definió prácticamente desde el inicio, con 4 tantos de las norteamericanas en los primeros 16 minutos. Es su 4ª final en los últimos 7 mundiales y la 3ª vez que gana el título. El presidente Barack Obama celebró la hazaña en Twitter e invitó a las jugadoras a visitar la Casa Blanca. Mientras en este bar de Tokio el clima era bien distinto. Japón defendía sin éxito el título conquistado en 2011. Brasil, que partía como una de las favoritas antes de la Copa, volvió a decepcionar siendo eliminada por Australia en octavos de final. Más de las imágenes e información de la visita del Papa Francisco en Ecuador, usted las podrá conocer en la emisión de las 6 y 9 de la noche. Para mí fue un gusto acompañarlos a esta hora, los esperamos. Así es, María Alejandra, y también tendremos más detalles de lo que ocurre en Grecia luego de este referéndum que dijeron que no a los acreedores. Vamos a ir a la pausa comercial y nosotros regresamos con más noticias nacionales. Ya volvemos.